Evalúa las expresiones. Encuentra los valores exactos. La primera expresión es seno inverso de seno y 9,5 pi radianes negativos. Comencemos dibujando 9,5 pi radianes negativos. En posición estándar para hacer esto, es útil reconocer que 9,5 pi radianes negativos es igual a 1 negativo y 4,5 pi radianes. O negativo 1,8 pi radianes. Y sabemos que 2 pi radianes negativos serían una rotación completa en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, para dibujar 9,5 pi radianes negativos, comenzamos a lo largo del eje X positivo, y luego debido a que el ángulo es negativo, giramos 9,5 pi radianes en sentido horario. Nuevamente, esto será justo antes de una rotación completa en el sentido de las agujas del reloj, digamos aquí. Entonces, digamos que este es el lado terminal del ángulo negativo 9,5 pi radianes. A partir de aquí, busquemos el ángulo de referencia, que es el ángulo agudo aquí. Si giramos otros 1,5 pi radianes, estaríamos en 10,5 pi radianes negativos, o negativos 2 pi, y por lo tanto el ángulo de referencia aquí es 1,5 pi radianes. También podemos escribir 1,5 pi radianes y pi sobre 5 radianes. Y ahora suponiendo que este es el círculo unitario, el lado terminal se cruza con el círculo unitario en este punto. Llamemos al par ordenado para este punto x sub 1, y sub 1. En el círculo unitario, x es igual a coseno teta y es igual a seno teta, por lo que podemos representar un seno de 9,5 pi radianes negativos como y sub 1. Y sigamos adelante y hagamos eso. Escribamos la expresión como seno inverso de y sub 1. El seno inverso de y sub 1 devuelve un ángulo en el intervalo de pi negativo sobre 2. A pi positivo sobre 2, incluidos los puntos finales de modo que el valor de la función seno sea y sub 1. Lo que significa que en posición estándar, el ángulo debe ser de 0 a pi sobre 2 radianes, o de 0 a pi negativo en 2 radianes, incluidos los puntos finales. Sabemos que cualquier ángulo que tenga un lado terminal de este rayo tendrá un valor de función seno de y sub 1, y notaremos como el ángulo de referencia, este ángulo aquí, de 1,5 pi radianes, o pi sobre 5 radianes, tiene un valor de función seno de y sub 1, y está en el intervalo de la salida o rango de la función seno inversa, y por lo tanto esto se simplifica a 1,5 pi radianes, o pi sobre 5. A continuación, tenemos el coseno inverso del coseno a 22,9 pi radianes. Comencemos dibujando el ángulo en la posición estándar. Será útil reconocer que 22,9 pi radianes es igual a 2,49 pi radianes, y 4,9 pi radianes será menos de 1,2 pi radianes. O pi sobre 2 radianes. Entonces, para dibujar el ángulo en la posición estándar, el lado inicial está a lo largo del eje X positivo. Debido a que el ángulo es positivo, ahora giramos en sentido antihorario 2,49 pi radianes. Mientras que 2 pi radianes es una rotación completa en el sentido contrario a las agujas del reloj, necesitamos rotar otros 4,9 pi radianes para dibujar 22,9 pi radianes. Y, por lo tanto, el lado terminal va a estar aquí, justo por debajo del eje Y positivo, porque si giramos al eje Y positivo, eso sería otros 1,2 pi radianes. Y 4,9 pi radianes es menos de 1,2 pi radianes. Entonces este es el ángulo 22,9 pi radianes. Debido a que rotamos 4,9 pi radianes más allá de una rotación completa. Para determinar este lado terminal, sabemos que el ángulo de referencia de este ángulo agudo es de 4,9 pi radianes. El lado terminal se cruza con el círculo unitario en este punto, llamemos a este par ordenado x sub 2, y sub 2. Debido a que coseno teta es igual a x, y seno teta igual a y en el círculo unitario, podemos representar este valor de la función coseno como x sub 2. Escribamos la expresión como coseno inverso de x sub 2. El coseno inverso de x sub 2 devolverá un ángulo de 0 a pi radianes que tiene un valor de coseno de x sub 2. Lo que significa que en posición estándar, el ángulo debe ser de 0 a pi radianes, o este intervalo aquí. Pero una vez más, observe como el ángulo de referencia de 4,9 pi radianes, este ángulo aquí, está en el intervalo de 0 a pi radianes, y tiene un valor de función coseno de x sub 2, y por lo tanto la expresión se simplifica a 4,9 pi radianes. Veamos un ejemplo más. Aquí tenemos una tangente inversa de tangente de 6,7 pi radianes. Observe que 6,7 pi radianes es poco menos que pi radianes, y por lo tanto el ángulo es poco menos de media rotación en sentido antihorario.
Avancemos y esbocemos el ángulo en posición estándar. El lado inicial está aquí. De nuevo, 6-7 pi radianes va a ser corto, de media rotación en sentido antihorario. Digamos que el lado de la terminal está aquí. Donde nuevamente, esto es 6-7 pi radianes. Si giramos otros unos 7 pi radianes, estaríamos a lo largo del eje X negativo y, por lo tanto, el ángulo de referencia es unos 7 pi radianes. Como ahora estamos en el segundo cuadrante, llamemos a este punto en el círculo unitario. Negativo X sub 3, y sub 3. En el círculo unitario, la tangente θ es igual a y dividido por X y, por lo tanto, podemos representar la tangente de 6-7 pi radianes como, y sub 3 dividido por negativo X sub 3, y sigamos adelante y hagámoslo. Escribamos la expresión como tangente inversa de, la fracción será negativa y sub 3 sobre X sub 3. Y ahora la función de tangente inversa devuelve un ángulo en el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2 que tiene un valor de función tangente de negativo y sub 3 dividido por X sub 3. Lo que significa que en la posición estándar, el ángulo debe ser de 0 a pi sobre 2 radianes, sin incluir pi sobre 2, o de 0 a pi negativo sobre 2 radianes, sin incluir pi negativo sobre 2. Observe cómo este lado terminal no está en el cuadrante correcto, pero recuerde que la tangente es negativa en el segundo cuadrante, donde X es negativo y es positivo, así como en el cuarto cuadrante donde X es positivo y es negativo. Lo que significa que necesitaremos dibujar un ángulo de referencia en el cuarto cuadrante de unos 7 pi radianes, y por lo tanto, el lado terminal será este aquí mismo en el cuarto cuadrante, donde nuevamente el ángulo de referencia sigue siendo unos 7 pi radianes. Y este punto en el círculo unitario, porque X es positivo y es negativo, sería X sub 3, negativo y sub 3, pero observe cómo el cociente de la coordenada y la coordenada X seguirá siendo negativa y sub 3 dividida por X sub 3. Y por lo tanto, el ángulo en el intervalo de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2 va a ser este ángulo aquí. Girando en sentido horario, vamos a tener unos 7 pi radianes negativos. La expresión se simplifica a unos 7 pi radianes negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.